Kurdistán es el tema más delicado de la historia del Estado turco. El propio nombre Kurdistán es inaceptable aquí en Turquía y al decirlo puedes ofender a muchos turcos. Podrían acusarme de apoyar el separatismo kurdo. De hecho, Kurdistán es solo tierra de los kurdos, el territorio donde vive este pueblo. Las autoridades turcas no reconocen a los turcos como pueblo aparte y los llaman turcos de montaña. La lengua kurda no es bien acogida y muchos kurdos tienen incluso miedo de hablarla en lugares públicos. Me interesé por este conflicto y vine aquí al este de Turquía para evaluar la situación con mis propios ojos y formarme mi propia opinión sobre este delicado asunto. El té de los turcos es muy bueno, quizás uno de los mejores que he probado en mi vida. Es una nueva mañana nublada en Gaziantep. Ahora me dirijo a la terminal de autobuses para coger un autobús a la ciudad de Sanliurfa. No haré autostop como ayer porque está nublado y llueve. No quiero mojarme. Este es el famoso baño turco, el hammam, frente a la fortaleza de Gaziantep. Para almorzar en Turquía prefieren este tipo de sopa llamada chorba. Es una sopa de lentejas, básicamente, ensalada y pan plano. Ayer llegué a la ciudad de Sanliurfa. El nombre de la ciudad es difícil de pronunciar. Ya forma parte del Kurdistán, pero aquí todavía hay un gran porcentaje de población turcoparlante. No obstante, ya es Kurdistán y hay muchos kurdos. Ahora voy a conocer a un representante de este pueblo. Así que aquí estoy, finalmente conociendo a Eugene. Hello, hi my friend, welcome. Şanlıurfa and Kurdistan. Hadi herkes. Kızlar günaydın. Adam gazeteci. Es un lugar tradicional kurdo. Te sirves tú mismo, pimientas, lo que quieras. Hay cebollas, las tomas, las cortas. Aquí están las mesas. Estos son los taburetes. Te sientas, cortas tu propia comida, comes como quieras. Es una especie de autoservicio y te lo bebes todo con ayran. Viajar por el mundo no es fácil. A veces surgen dificultades y situaciones complejas. Para no perderte mis videos, suscríbete al canal. Así viajaremos juntos por el mundo. No olvides suscribirte y activar la campanita. Lo interesante es que no me gusta el hígado. No me gusta desde que era niño. Aquí todos son fanáticos del hígado. Entiendo que es bueno para ellos y para ustedes. A lo mejor les gusta, pero a mí no me gusta. No sé qué hacer ahora. Es un lugar duro y masculino. Los hombres vienen aquí únicamente para comer y que nadie se preocupe por nada. Solo lo toman con sus manos y llenarse. ¿Dónde empezó todo? Los kurdos son un pueblo de habla iraní que vive en el territorio de 4 estados independientes: Irán, Irak, Siria y Turquía. Es en Turquía donde viven más kurdos, unos 20 millones. El número total de kurdos en el mundo alcanza los 50 millones de personas. En comparación, en Alemania viven 80
Pero lo más interesante es que, a pesar de una población tan numerosa, los kurdos nunca han tenido su propio estado independiente. Por eso son tan interesantes para nosotros y por eso son tan odiados por las autoridades de algunos estados, porque varias organizaciones nacionalistas kurdas se inclinan por el separatismo y ya han hecho muchos intentos de crear varios tipos de autonomías. Por ejemplo, el famoso Partido de los Trabajadores del Kurdistán, prohibido en muchos países del mundo. Es bueno pasear por la ciudad cuando casi no hay turistas. Aquí en la montaña está la antigua fortaleza de Sanlurfa y bajo la montaña está la cueva de Abraham, donde nació. El tiempo no es muy bueno, desde luego siempre me da sueño cuando está nublado. Ahora no tengo ganas de salir, solo quiero tumbarme a dormir en algún sitio. Acabo de almorzar, tomé un plato de sopa en un café y había un hombre local que me sirvió, se presentó, dijo que era kurdo. Hablamos un rato, quise entrevistarle, se negó, dijo, tengo miedo de que nuestro gobierno lo trate mal, le diga algo sobre los kurdos de allí. Luego nos pusimos a hablar, dijo que nunca lo entendí, pero o simpatiza o es miembro del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Dijo que no era musulmán ni que era socialista. Lo más interesante es cuando los kurdos dicen algo relacionado con la política, con Erdogan, con su régimen. Tienen una actitud extremadamente negativa hacia todo esto por la opresión de varios pueblos y, en general, el genocidio. Sería interesante entrevistar a alguien, pero no creo que nadie se atreva, porque todos tienen miedo. Turquía es el segundo país, después de China, en un número de periodistas encarcelados. Aquí no hay libertad de expresión. Lo más interesante es que los kurdos no tienen tanto miedo de presentar consignas políticas, sino incluso de hablar en kurdo. Aquí, como está prohibido hablar kurdo, todo el mundo tiene que hablar turco o árabe si se sabe. Eugene es cosmetólogo y se ocupa de diversos problemas de la piel. Estuve con él solo un día y de hecho quería entrevistarle, pero su inglés es muy malo. Así que nunca me dijo nada ante la cámara. Intentó decir algo en kurdo, pero solo sobre su clínica y nada más. De hecho, mirando al frente, ninguno de los lugareños me dijo nada. Todos tienen miedo y temen las represalias de las autoridades turcas. This is your office. Yes. Vadaraji, Una de las principales atracciones de la zona es el antiguo asentamiento de Göbekli Tepe. Aquí es donde he llegado ahora y quiero pasar. Aquí están las taquillas. Desde la taquilla, otro 1,5 kilómetros hasta el complejo propiamente dicho. Hay un traslado en grupo. La entrada cuesta 36 liras, es decir, cerca de $1,2. Por supuesto, quería pasar gratis como antes, pero esta vez decidí comprar una entrada y visitar el lugar como un hombre honrado. Toda la zona parece una tundra de montaña. Chicos, todavía hay niebla y la visibilidad es escasa, pero en general, esta montaña y el terreno parece una tundra de montaña ordinaria.
Vimos todo el complejo que está abierto. También hay uno cerrado, pero no nos dejan entrar. Todo el complejo es bastante pequeño, se puede recorrer bastante rápido y todo lo interesante está en el centro. Este complejo de templos es en realidad Göbekli Tepe. Eso es todo. Hay una colina, una montaña. Sería genial, por supuesto, parar aquí con una tienda de campaña para pasar la noche, pero no se puede. El territorio está protegido por la UNESCO. Por cierto, ya les adelanto para los que sean especialmente astutos que el billete solo funciona una vez. Es decir, lo escaneas por código de barras y ya está. No te deja pasar la segunda vez. Lo acabo de comprobar. Así que ni se les ocurra pedir entradas a nadie. No las recojas. Tendrás que comprarlas o pasar por encima. Aquí estoy, en Diyarbakir, que es la capital del Kurdistán turco. Los kurdos la llaman Ahmed y no les gusta que les digan Diyarbakir. Cuando viajan en autobús, intentaron hablarme en inglés. Intenté decir algunas palabras en turco y me dijeron, no nos hables en turco. Por favor, háblanos en inglés. Estoy paseando por un barrio residencial normal y corriente de Diyarbakir. Exactamente los mismos edificios nuevos, edificios de varios pisos, pisos residenciales como en todas partes. Los lugareños viven aquí. Aquí hay algunos parques infantiles nuevos, un parque infantil para patinadores, es decir, un barrio residencial normal y corriente como en todas partes. Okay, you can explain something. What is it? Okay. Did you start? Yeah, so already. Okay. So these are walnuts, as you know. This is walnut. This Walnut. is incir. Incir. Okay, we call them as hijir in Kurdish. Okay? Hijir. Yeah, these are dried ones, and this one is so special for our culture as well. We call them as bastik. Bastik. Bastik in Kurdish. So Is it a traditional Kurdish it is dish? very, very traditional. Okay, it's a very traditional, let's say, food for Kurds. We eat this especially in winter. It is Okay. because full of energy, and there's a way of eating that. Just a second, please. Especially in winter when we have gas, we let's say serve these foods, okay, to our guests. I mean, it's like a kind of paper, let's say. By the way, I don't know if I said it or not. So it is made of grapes. Made from grapes. Yes, it is made of grapes, and I can It's not. tell you. It's not bread. No, it is totally made of grapes. Not lavash. No, it's not lavash. No, of course not. So the style of it, you get a piece of walnut, Okay. and then you, let's say, wrap it with these bastik, okay, and then you eat it. Una receta tradicional kurda. Es como un shawarma extraño, pero en lugar de durum. Yeah, durum, yeah. Un shawarma durum raro, solo que en lugar de carne tiene nueces. Turquía está totalmente dispuesta a entrar en la Unión Europea e incluso ha empezado a poner sellos propios como los de los países europeos. Sin embargo, la cuestión kurda, como una piedra en el zapato del gobierno turco, le impide la integración europea. De hecho, la situación es muy grave. El conflicto entre turcos y kurdos es casi similar al conflicto entre Israel y Palestina. Durante muchas décadas, en diversos grados, ha habido guerra entre las autoridades turcas y diversas organizaciones kurdas. El legendario Partido de los Trabajadores del Kurdistán, cuyo líder, Abdullah Öcalan, está ahora en prisión de por vida. El PTK es una organización radical de izquierdas que profesa ideas marxistas.
En Turquía, el marxismo y el comunismo son muy complicados. Están prácticamente prohibidos y cualquiera que simpatice con la cuestión kurda puede enfrentarse a una auténtica pena de cárcel. Para algunos, Turquía es un cómodo lugar de vacaciones y descanso, pero para otros es una cárcel y la muerte. Kimsa. Kimse bak böyle dön, ha buradan dön, direkt git. Direkt. Evet direkt kimse. Yeah. Kimsa. Aquí en Diyarbakir intenté ponerme en contacto con alguien, hablar, socializar, que me dijera algo sobre la situación en el Kurdistán. Nadie quiere hablar. Cuando ven la cámara empiezan a decir, no, no soy kurdo, soy turco. Hablo turco y el Kurdistán no está aquí en Irak. Empiezan a evitar el tema, porque todo el mundo tiene miedo. Hay banderas turcas y retratos de Erdogan colgados por todas partes y en todas partes de Turquía, mostrando que este es el territorio de Erdogan. De los lugares de interés en Diyarbakir hay este maravilloso castillo a mi izquierda. Bueno, a mí no me interesa especialmente. Lo recorrí, lo miré y en principio me pareció aburrido. Si lo desea, puede venir aquí usted mismo y poder verlo. Los residentes locales kurdos me contaron que cuando los turcos les dieron apellidos, es decir, al principio los kurdos vivían como tribus corrientes y no tenían apellidos. En lugar de apellidos usaban patronímicos, el nombre del padre, el nombre del abuelo. Y luego los turcos les dieron apellidos para expedir pasaportes y todo eso. Y sus apellidos eran tipo Ahmet Turco o Ahmet Turco de verdad o Turco en serio, Turco real. Es decir, turco era la terminación. O sin pensar lo suficiente, algunas palabras al azar allí, no sé, árbol blanco, piedra Mahmud o algo así. Los kurdos no están satisfechos con sus apellidos y en su vida cotidiana, cuando se comunican entre sí en algún lugar, se limitan a decir patronímicos, por ejemplo, Mustafa, Ibrahim, todo ese tipo de cosas. Y prefieren no utilizar los apellidos, solo en las instituciones oficiales donde se muestran documentos y demás. En cuanto a la lengua kurda, si mi generación, los que tienen más de 30, 40, 50 años, esta es la generación adulta, conocen bien la lengua kurda, la hablan entre ellos. Los jóvenes que tienen entre 18 y 20 años ni siquiera estudian la lengua kurda, no la aprenden y no la necesitan. Todos hablan turco. Por eso es muy probable que en el futuro la lengua kurda desaparezca y todos los kurdos se asimilen y se llamen turcos. Y ahora algunos kurdos dicen que no soy kurdo, soy turco. La situación aquí en el Kurdistán no es nada fácil. Ahora lo es aún menos, pero hace unos años aquí, no sé si en Diyarbakir, pero en algunas otras ciudades, los tanques pasaban y disparaban, destruyendo barrios y distritos residenciales. I'm going to Mardin, Nusaybin. Nusaybin? Yeah. Yes. Kurdistan. Kurdistan, tamam. Yeah. إذا تقدر شمس بداية بيسوداش. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة حي على الصلاة. So this is time of Azan. This is Yes. first one, second. Now it's Yeah.
12:30. Yeah. It's 5 times. This is first, and this is second. This is end of the first. This is second, and this is third. This fourth. This 5. Yeah. It's depend of sun, yeah. Yes. Sun Yeah, time. sun time. I want all people around the world can live nicely like that, Without war. without war, without fight, without anything, peacefully. That's very important. That's what I want. Every people live in peace, in respect, and understanding each other in peace way. As you know, there is many things happen in this area, like in Syria, in Iraq, in here also in Turkey. Many things happen, like war, like groups fight each other. We don't want bad things happen to the people, like. Conocí a Musa por casualidad. Me lo encontré en la carretera. Paré el coche y me llevó a su pueblo. Hablamos un poco y aquí está concediéndoles una entrevista. Musa es imán y trabaja en la mezquita local. Todas las mezquitas son estatales y el Estado les paga su sueldo. La religión aquí, el Islam, es la religión del Estado. El Estado controla todas las mezquitas para que no aparezcan en ellas diversas organizaciones ilegales. Hablamos mucho con él, discutimos la situación. No puede decir nada ante la cámara porque tiene miedo. Dado que trabaja para el Estado, puede decir incluso menos de lo que puede decir un ciudadano de a pie. Por eso apenas se pueden obtener datos políticos concretos de la gente de aquí. Solo pueden decírmelo a mí y yo puedo darles toda esta información con mis propias palabras. La situación es complicada aquí en el Kurdistán. Los lugareños, los kurdos, tienen miedo de todo. Solo viven y quieren que no les molesten. Hay puestos de control por todas partes. El ejército turco, Siria no está lejos de aquí. El territorio de Rojava, donde también hay operaciones militares. Las tropas turcas bombardean y matan a civiles allí. Aquí también pasó lo mismo, como dicen los lugareños. También matando civiles y bombardeando y en general todo lo demás como estaba aquí. No en tal volumen, por supuesto, como en Siria, pero sin embargo todo eso ocurrió aquí. El tractor se detuvo. La primera vez que se detiene un tractor. Primera vez parando un tractor. Nunca antes había parado o hecho autostop en un tractor. Me llamo Oleg. ¿Y tú? Aim. Encantado de conocerte. No, like this. No, like this. Tomamos un poco de té. Ahora vamos a Mardin. Son constructores de carreteras locales, así que si miras a tu alrededor, aquí tienen unas instalaciones nuevas, bastante bonitas, todo está limpio, es agradable de ver. Ahora nos encontramos en las afueras de Mardin. Aquí
Como pueden ver, hay ovejas pastando. Y si miran a la izquierda hay edificios nuevos, una zona residencial. %65 oranında bir faiz oranı dünyanın hiçbir yerinde yok. Сколько тут людей сбежалось на меня посмотреть. Aquí, en el Kurdistán turco, duermo sobre todo en couchsurfing, es decir, con los lugareños. Hoy he pasado la noche en Mardin y ahora me dirijo a la ciudad de Nusaybin. Es una ciudad situada justo en la frontera con Siria, con el territorio de Rojava. Muchos lugareños creen que Turquía es una auténtica dictadura. En muchas ciudades de Kursk pueden verse datos del presidente turco y calles con su nombre. Cualquier insulto puede ir seguido de una pena de cárcel. Muchos periodistas, artistas y músicos ya han sido encarcelados por declaraciones imprudentes, chistes y caricaturas. Pero esto no es lo principal, sino el hecho de que en 2015 las autoridades turcas, con el pretexto de luchar contra los terroristas, se lanzaron una verdadera guerra contra los kurdos. Como resultado, muchos civiles fueron asesinados. Varios personajes famosos se opusieron a la guerra. Intelectuales turcos incluso firmaron todo tipo de peticiones. Como resultado, muchos de ellos recibieron penas de prisión. La población del Kurdistán tiene miedo y teme por su vida. Turkish people have a bad past and they really don't like Kurdish. Okay. Yeah, and they hate us, and we have a big problem. Of course, I don't have problem with them, but I think they have problem with us. Yeah, and I really don't care about anything. I just want to be friends with every people. Con mi nuevo amigo que me recogió en la autopista, llegamos a la ciudad de Dara y ahora queremos ver una atracción local aquí. Es un pueblo, una ciudad cueva, al igual que en Capadocia. Y eso es en realidad por lo que vinimos aquí. Ne diyorlar? Başla. Okay. Mi nuevo amigo tenía muchas ganas de enseñarme estos lugares, pero aquí nadie habla inglés y yo no sé turco ni kurmanji. Pero eso no significa que no tenga que hablar turco, ¿verdad? Quizá aún entienda algo. Le pidió a un guardia local que me diera una vuelta. Aunque el tipo sabía que yo tampoco entendía nada, seguía esforzándose por contarme. Bulunduğumuz yer küçük bir güneş tapınağı. Yani Zerdüştlük inancı günümüzde tek tanrılı en eski dinlerden bir tanesidir ki en eskisidir. Milattan sonra 4. 5. yüzyıllarda şapel olarak kullanılmış burası. İki başka yok. Okey? Yani şu ışık hani böyle karanlık ışık. Şu ışık iki de bak. One years iki. Buradan içeri geliyor. Şöyle Hazreti İsa. İsa. Yes. Hadi. Meryem. Yes. He visto una atracción local y ahora me iré a Nusaybin con mi nuevo amigo. Nusaybin.
Mi amigo me dijo que aquí, en el territorio de la ciudad de Dara, todos los edificios nuevos, las construcciones nuevas están hechas de edificios antiguos, es decir, desmantelan la ciudad vieja. Simplemente, ya ves, las recogen, las desmontan de la ciudad vieja y construyen nuevas casas para ellos. El antiguo edificio sigue en pie de aquella época. Es todo muy romántico. Y aquí probablemente a unos 3 o 4 pisos hacia abajo, allí hay un hueco así. Y estas columnas están de pie. Muy interesante, en realidad. Es bastante genial aquí. Sí, es una estructura bastante interesante. No sé exactamente qué es. Hay que buscarla en internet. Pero es de unos 3 o 4 pisos de altura. Hay columnas y edificios por encima de nosotros. Hay un eco aquí. La iluminación, es decir, todo está hecho, cultivado. La entrada a todos estos lugares es gratuita, es decir, no pagamos nada. Resultó que esta habitación en la que estábamos era una cisterna, un depósito de agua con una capacidad de 2.000 metros cúbicos. Como pueden ver, el agua se ponía aquí, se llenaba y se almacenaba aquí. Caramba, no podía creer que este hermoso lugar estuviera destinado al agua. Miren cómo se mantiene unida esta bóveda. Resulta que literalmente está sujeta en este pequeño saliente, y como todas estas piedras como corchos están taponadas y colgando, de hecho como si estuvieran unas sobre otras. Resulta que llegué a este maravilloso lugar por accidente, porque estaba haciendo autostop. Si hubiera viajado en autobús, ni siquiera habría parado aquí, sino que habría ido directamente a Nusaybin. Pero un hombre maravilloso me trajo aquí y me lo mostró, y yo en consecuencia se los mostré a ustedes. Al otro lado se ve el Kurdistán sirio, Rojava, que significa el lugar donde se pone el sol, en Kurmanji. Rojava está en parte bajo administración kurda. Ha adoptado los principios del socialismo democrático y la igualdad de género. Los famosos batallones de mujeres de Rojava, a cuyas manos mueren varios bandidos. Para los islamistas radicales, morir a manos de una mujer es una gran vergüenza, y como que se pierde la oportunidad de ir al paraíso. Por eso los batallones de mujeres son una troleada tan fuerte de toda esta tontería islamista. Aquí en la ciudad de Nusaybin empieza la frontera con Siria. En realidad, mientras viajábamos con ustedes, ya la hemos visto. Está literalmente a mi izquierda. Y aquí, no sé, tal vez 1 kilómetro. Y Siria estará allí, la ciudad de El Kamishli. Y esta región se llama Mesopotamia. Es decir, entre los ríos Tigris y Éufrates, una antigua región milenaria, cuna de la civilización. Mi nuevo amigo, al que conocimos en Mardin, me llevó a su casa, pero por alguna razón no pude pasar la noche en su casa. Dijo que era tímido, como un turista, no sé. Bueno, me registré en un hotel, pagué unos $2. Y aquí vinimos solo a cenar, beber té, hablar, socializar. Ahora cenaremos, hay aceitunas. ¿Qué es eso? Sopa, chorba, pan,
huevos y yogur. Y té, por supuesto. Mientras cenaba en esta casa, me llamó la atención el sabor del queso casero. Aquí, chicos, quiero mostrarles este nuevo barrio. Como pueden ver, todo aquí es nuevo. Los edificios estándar, todo es igual. Nuevo asfalto. Estos son todos iguales. Y si dan un paso atrás aquí, pueden ver estas montañas de basura. Basura diversa, bloques de hormigón, y aquí, ya ves, todo se parece a esto. Todo era por una razón, porque aquí había combates. Toda esta zona se parecía a Alepo o Homs en Siria. Todo estaba destruido, volcado. Las autoridades turcas libraban una guerra contra la población kurda local. Y entonces, cuando las autoridades turcas ganaron, se trajeron rápidamente excavadoras, se arrasó todo bajo las excavadoras y se construyeron nuevos edificios, en cuestión de minutos más o menos. Ya ven, el nuevo barrio está aquí. Aquí, como se puede ver, las plantas bajas están aún vacías. Es decir, la casa acaba de construirse, de terminarse. Quizá ni siquiera esté terminada todavía. Y la gente está empezando a habitar este barrio residencial, porque todos los edificios anteriores fueron destruidos. Por aquí pasaban tanques, disparaban obuses, y en general el horror era el mismo que en Siria, aunque nadie dijera nada en las noticias. Ahí lo ven, es un barrio nuevo que se acaba de construir. Verán, hay algunos restos de basura del antiguo edificio. Aquí también, ya ves, incluso los cimientos siguen ahí. Y hay basura de construcción por todas partes. Aquí mismo, aquí es donde estaban todos los edificios residenciales. No me corresponde a mí, por supuesto, juzgarlos, pero, en mi opinión, aquí hay un claro hecho de genocidio. Y no pasaría nada si habláramos solo de los territorios turcos, pero estamos hablando también de los territorios de Siria e Irak, donde el ejército turco también está cometiendo matanzas sistemáticas y despiadadas de la población local. Con el pretexto de luchar contra la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el ejército turco está matando a todo el mundo, a diestro y siniestro. Es un hecho innegable y, sin embargo, debo condenarlo. Y estaría bien que mataran a los militares. Les pagan por ello, pero los civiles sufren. Es una pena que todas estas anormalidades y atrocidades sean posibles en el mundo moderno. Esperemos que pronto todo esto termine y la situación cambie a mejor.